Buenas tardes, estamos aquí en el Laboratorio de Sistemas de Información Geográfica y Percepción Remota de la Universidad del Mar y en esta ocasión les queremos mostrar un software que vamos a empezar a utilizar que se llama SAM, que significa Spatial Analysis y Macroecology. ¿Por qué vamos a utilizar este software? Bueno, dentro del modelado de nicho hemos estado usando Maxent y un poco usamos BioClim, pero en este software lo que podemos hacer también son análisis a macroescala sobre la distribución de las especies y cómo estas están en función de las variables ambientales. Vamos a usar ahorita los datos de ejemplo. Vamos a abrir un proyecto que están acá, que se llama del hemisferio oeste, perdón. Lo abrimos y lo primero que nos muestra es todos los datos que tenemos en nuestra base de datos. Este software lee matrices y en estos nombres que aparecen aquí son los nombres de la columna de cada una matriz. Tenemos un identificador, tenemos su coordenada en X, su coordenada en Y, la riqueza de aves, el índice beta de Jacquard para las aves, riqueza de mamíferos, beta de mamíferos, riqueza de anfibios, beta de anfibios, el área, el tamaño del píxel, la ecorregión es de Jacquard, la humedad, el NDVI, que ya acá empiezan las variables ambientales y geográficas, la topografía, el rango de topografía, el promedio de la topografía y diferentes variables que nosotros, si tenemos la medición, la podemos meter en nuestra base de datos y esta aparecerá. También podemos asociarle shapefiles. Si nosotros trabajamos en un sistema de información geográfica, podemos tener los shapes para poderlas integrar con este software y poder tener mapas de mayor resolución. Podemos generar matrices de conectividad si estamos interesados en cuestiones de corredores o de análisis de ecología del paisaje. Podemos ver una matriz ponderada por la distancia. Esto es útil, por ejemplo, para comprobar si en latitudes más bajas hay mayor biodiversidad o mientras latitudes más altas menos la biodiversidad. Por último, podemos agregar una matriz de presencia y ausencia de las especies y con un porcentaje de ocupación de la celda, o una matriz de especies para calcular abundancias o tipos de abundancia. Okay, yo en este caso voy a jalar todos los datos que tenemos en la matriz de ejemplo. Le doy Show Data. Y aquí están toda la matriz de ejemplo. Les digo, esto lo podemos construir con nuestros datos de campo y pasarlos a un Excel y ya tendríamos nuestra matriz de datos que la lee el software. Después, con los análisis podemos tener este tipo de análisis que nos muestra, por ejemplo, estadísticas descriptivas básicas. Aquí, por ejemplo, voy a escoger riqueza de aves y me muestra cuántos registros tengo, los mínimos, los máximos, y aquí en la parte izquierda puedo activar diferentes descriptores, por ejemplo la varianza, el coeficiente de variación, la kurtosis, etcétera, etcétera. Puedo también visualizarlo por histograma. Aquí está la riqueza de las especies. El histograma lo puedo ampliar o lo puedo disminuir. La siguiente herramienta que veremos es el de Scatterplot en 2D. Aquí me pide que seleccione el eje de las X, una variable. Voy a poner que en la variable esté temperatura y en el eje de las Y que esté riqueza de aves. Y le puedo pedir que me haga aquí ya no me está dejando, pero puedo pedir que me haga el mapa y con un grado de confianza. O puedo escoger este también y decirle que quiero riqueza de especies contra la topografía, y ahí ya tengo mi nube
de distribución, ¿no? Cómo están las riquezas de especies, en qué latitud se encuentran, y vemos que generalmente se encuentran a menos de 2000 metros sobre el nivel medio del mar. Bueno, entonces podemos cambiar también si queremos, por ejemplo, riqueza de mamíferos versus temperatura. Ahí está cómo se distribuyen los mamíferos. Aquí está la riqueza y la temperatura. Otra opción también que podemos explorar es esta opción que se llama Map Data Matrix. Si la vimos, nos va a pedir qué es lo que queremos graficar. Yo le voy a decir que lo que quiero que me muestre ahorita es la riqueza de aves. Bueno, me pide aquí longitudinal, aquí es longitud, latitud, y el mapa de cuál va a ser de riqueza de aves. Y ya tengo ahí mi mapa de cómo está distribuido la riqueza de aves a nivel continental. No significa que necesariamente trabaje con datos continentales. Si yo lo quiero hacer a nivel localidad, a nivel municipio, a nivel parcela, lo puedo hacer, y las shapes que genere para esa resolución espacial las integro en el modelo y ya podré visualizar mis datos en ese ambiente. Siguiendo con los análisis que tenemos, podemos hacer una reducción de datos de variables por medio de análisis de componentes principales, donde podemos meter cuáles son las variables que queremos que hagan el componente. Voy a meter temperatura, media, diurna y la isoterma. Y le doy computar. Y me da un análisis de los resultados en tipo bloc de notas. Aquí están los eje valores, mi proporción, mi acumulación de la proporción, mi gráfico, cómo se ajusta el modelo o no, y el resultado de los componentes, cómo se vería. Aquí está el componente principal 1, el 2 y el 3, y cómo va variando. ¿Sí? Bueno, aquí me pregunta si lo quiero guardar. Si le doy que sí, me va a decir cuál quiero guardar. Yo en este caso no lo quiero guardar. Tenemos otro que es el de la correlación, y acá igual me pregunta qué es lo que necesito o lo que quiero correlacionar, que es riqueza de mamíferos. Y aquí tendríamos mi índice de Morans para ver si está correlacionado espacialmente o no. También me lo da en error estándar, mi grado de confianza, mi máximo y mi mínimo. Entonces aquí vemos como hay una alta correlación entre la temperatura y la riqueza de mamíferos. Aquí lo tenemos. Y también podemos tener la semivarianza y el tipo de modelo que podemos ajustar. Está muy padre. Hay otro que es el análisis de clusters. Igual, qué tipo de clúster queremos. Voy a poner ahorita las variables de temperatura y la isoterma, que fueron las mismas del PCA. Le voy a decir por saltos naturales y le doy calcular. Y ya que termina, también nos da los resultados en un tipo bloc de notas y un gráfico de cómo está distribuido nuestro clustering para las variables que hayamos escogido. Ya lo podemos guardar y de ahí exportarlo. Igual no lo quiero guardar. Y bueno, aquí viene los análisis de correlación lineal, donde podemos meter qué variables queremos saber si están correlacionadas. Por ejemplo, meteré temperatura con precipitación y empieza a correrlo. A veces tarda un poco, entonces ténganle paciencia, sobre todo si tenemos una computadora no tan rápida. Bueno, ya que termina, nos muestra nuestro gráfico de la correlación de las variables de 2 o más. Aquí tenemos, por ejemplo, la azul que corresponde a la precipitación y la roja que corresponde a la temperatura. Y nos da un índice de correlación de Morans, que es un índice de correlación espacial.
que es lo más, como lo que realzo de este software, que todo lo trabaja con correlaciones espaciales, es decir, en el espacio geográfico y no en el espacio estadístico. Vamos a tener otro que es el modelo de selección de multimodelo de inferencia. Aquí, por ejemplo, dice modelo de selección. Vamos a ver riqueza de aves, variables disponibles, y vamos a poner solo temperatura y precipitación. Las agregamos. Agregamos estas y le damos, bueno, aquí tenemos un criterio que es el de Akaike. Ese criterio de Akaike nos dice cuál es la combinación menos compleja para que nos pueda explicar la máxima variabilidad, ¿no? Entonces, pero si no queremos ese que nos da por default, podemos determinar un número de variables, un coeficiente de determinación de R cuadrada, etcétera, etcétera. Y también en tipo de conectividad de las matrices podemos seleccionar. Si tuviéramos otro modelo ya precargado, lo podemos seleccionar. Le voy a dar computar y vemos que dice de los tres modelos que le pedimos, la variable 1, que es temperatura anual, luego la de precipitación, la de temperatura media anual y temperatura de la precipitación, las combinaciones que tenemos, su coeficiente R cuadrado y el coeficiente de Akaike. ¿Sí? Entonces ya con esto podemos determinar cuál de las dos variables son las que representa la variabilidad, entre las dos cuánto representa la variabilidad. Nos describe con mayor detalle nuestros pesos usando el coeficiente de Akaike, y también nos dice cómo está la estimación. Ahorita aquí recuerden que metí las dos variables para la predicción, por lo tanto está prediciendo bastante bien porque es lo mismo que estuve metiendo y no tengo residuales. Bueno, siguiendo tenemos una regresión logística. Igual vamos a meter una variable de respuesta que sea temperatura y las variables disponibles que sean nuestras predictoras. Ahora vamos a meter precipitación nada más. Damos computar. Bueno, aquí no la aceptó. Vamos a ver si estas dos. No, aquí tiene un problema que no me deja hacerlo. Bueno, tenemos modelos que ya hayamos hecho o que queramos utilizar. Tenemos la parte de modelos autorregresivos, o tenemos la parte de un modelo de regresión con peso geográfico. Vamos a meter aquí unos datos. Bueno, pues ya acabo de realizar el análisis. Aquí vemos que nos da nuestros resultados, igual como lo ha venido mostrando, en un formato de bloc de notas, donde podemos tener diferentes estadísticas. Nos dan nuestros gráficos de regresión. Recordemos que estamos haciendo una regresión de peso geográfico. Entonces, de esperarse aquí para comprobar la ley de Tobler de que lo más cercano es más parecido a lo que está más alejado. Entonces podríamos esperar una distribución normal. Bueno, aquí estaría la estructura espacial de cómo se van correlacionando los datos entre en riqueza de mamíferos y el estimado y nuestros residuales, ¿no? Los mapas que nos da, que esta es la otra parte padre, que nos da un mapa de la riqueza de los mamíferos, de lo que él estimaría, el software estimaría de acuerdo a nuestro modelo que escogimos, y un mapa de residuales, ¿no? Es decir, donde tenemos el mayor grado de error de acuerdo a este modelo. Recuerden que solo metimos riqueza de mamíferos contra temperatura.
y nos da ya acá resultados locales. Podemos ver el estimado, el residual, local de R2, local ajustada a R2, local ASD, constraints, desviación estándar, coeficiente de la relatividad de humedad, de la temperatura. Bastante resultados padres. Pues bueno, estaremos evaluando este software con datos ya reales de los que tenemos en el laboratorio para poderles ir diciendo cómo es el comportamiento de este software, pero de primera mano se ve bastante interesante, fácil de configurar para poderlo utilizar, y sobre todo que tiene esa dualidad de que podemos exportar en formatos shapes o en formatos rasters para que otro programa de SIG o de percepción remota lo pueda leer y podamos seguir analizando esos datos. Además trae bastante literatura por si queremos nosotros irnos leyendo sobre por qué o cuál hicieron ese modelo, etcétera, etcétera. Y sobre todo que es de acceso gratuito. Nada más entren a su página, tienen que dejar sus datos, nombre, dónde están trabajando, para qué quieren el software, y con eso se activa la página de descarga. En esta descargué la versión 4 y están disponible la versión 2, 3 también. Pues gracias.